Hola, hola mis chismosos seriales, bienvenidos de nuevo a su canal favorito de dramas turcos, amoríos de telenovela y por supuesto, el salseo que tanto nos gusta. Yo soy tu nombre y estoy aquí, como siempre, con las últimas noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque hoy tenemos un bombazo de proporciones épicas que involucra a dos de nuestros personajes favoritos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien. Hande, al parecer, ha protagonizado una escena de celos explosiva con Kerem. Antes de que se vuelvan locos en los comentarios y empiecen a armar teorías, les pido que se queden hasta el final del vídeo porque les voy a contar todo lo que se sabe hasta ahora de este drama que parece sacado de una telenovela. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo chismecito y por supuesto, denle like a este vídeo si quieren que siga trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. ¡Vamos allá! Como saben, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, y no solo por su indudable talento actoral, sino también por la química innegable que tenían tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Senkalkapm, Love is in the Air, capturó la atención de millones de fanáticos en todo el mundo. Todos suspirábamos con sus muestras de afecto, sus fotos juntos y esa complicidad que transmitían en cada aparición pública. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Y aunque ambos han mantenido un perfil bajo sobre los motivos de su ruptura, los rumores y las especulaciones no han cesado desde entonces. Aún hoy, cuando cada uno parece seguir su camino, la sombra de Senkalkapm y el recuerdo de su amorío planea sobre sus vidas, alimentando la esperanza de una reconciliación que muchos fans anhelan. Ahora bien, vamos al meollo del asunto. ¿Qué es lo que ha desatado esta supuesta escena de celos explosiva? Pues bien, la historia comienza con un nuevo proyecto de Kerem. Como saben, nuestro galán está trabajando en una nueva serie, de la cual aún no se tienen muchos detalles, pero lo que sí se sabe es que comparte protagonismo con una actriz joven y talentosa, cuyo nombre prefiero mantener en secreto por ahora para evitar especulaciones infundadas. Aunque claro, ustedes, mis chismosos seriales, saben que no se me escapa ni una. Así que investigando un poquito, el nombre que resuena con más fuerza en los mentideros de Estambul es el de redoble de tambores. Nombre ficticio de la CEO Estrella. Una joven promesa del cine turco que al parecer ha conectado muy bien con Kerem. Al parecer, durante el rodaje de esta serie, Kerem y su CEO Estrella han desarrollado una relación de amistad muy cercana, algo que, según fuentes cercanas a Hande, no le ha hecho ninguna gracia. Y no solo eso, sino que la química en pantalla entre Kerem y nombre ficticio de la CEO Estrella ha sido palpable, generando comentarios en la prensa y entre los fans sobre si esta nueva pareja podría superar la química que Kerem tenía con Hande. Uy, aquí hay tomate. Y aquí es donde entra en juego el tema de los celos. Según estas fuentes, Hande, al enterarse de la estrecha relación entre Kerem y su CEO Estrella, no pudo evitar sentir una punzada de celos. Recordemos que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem mantienen una relación cordial y, según muchos, todavía existe un cariño mutuo entre ellos. Al parecer, la idea de ver a Kerem tan cerca de otra mujer no le resultó nada agradable a Hande. Y es que, admitámoslo, superar una relación tan mediática y apasionada no es tarea fácil. Aunque ambos hayan intentado rehacer sus vidas, la sombra del pasado siempre está presente, especialmente cuando se trata de figuras públicas cuyas vidas están constantemente bajo el escrutinio público. Ahora bien, ¿cómo se manifestó esta supuesta escena de celos explosiva? Aquí es donde la información se vuelve un poco más difusa y contradictoria. Algunas fuentes afirman que Hande confrontó directamente a Kerem en una acalorada discusión, mientras que otras aseguran que la reacción de Hande fue más sutil, manifestándose a través de indirectas en redes sociales y comentarios velados a amigos en común. Incluso hay quienes dicen que Hande ha estado intentando sabotear el nuevo proyecto de Kerem, aunque esta última versión me parece bastante improbable. Pero ojo, que en el mundo del espectáculo todo puede pasar, y más cuando hay corazones rotos y egos heridos de por medio. Imaginen la escena, Hande enterándose de los rumores sobre la cercanía de Kerem y nombre ficticio de la CEO Estrella, navegando por las redes sociales y viendo fotos de ambos riendo y compartiendo momentos en el set de grabación. La rabia.
Y la frustración acumulándose en su interior. ¿Qué hacer? ¿Llamar a Kerem y soltarle todo lo que siente? ¿Ignorar la situación y fingir que no le importa? ¿O recurrir a las redes sociales para enviar un mensaje subliminal, una indirecta que revele sus verdaderos sentimientos? Al parecer, Ande optó por una combinación de ambas. Se rumorea que durante una fiesta en común, Ande y Kerem coincidieron y, después de unas copas de más, la tensión acumulada explotó en una discusión a gritos que dejó a todos los presentes boquiabiertos. Se dice que Ande le reprochó a Kerem su falta de consideración y le acusó de estar intentando provocarla con su nueva relación. Kerem, por su parte, se defendió argumentando que él es libre de hacer lo que quiera, y que Ande no tiene derecho a reclamarle nada. Un auténtico drama digno de una telenovela turca. Lo cierto es que hasta el momento, no existe una confirmación oficial de ninguno de los dos protagonistas. Ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones públicas sobre este tema. Sin embargo, el silencio de ambos ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Los fanáticos de la expareja están divididos. Algunos creen que esta es una prueba irrefutable de que Ande y Kerem aún se aman y que su reconciliación es inminente, mientras que otros piensan que se trata simplemente de un arrebato de celos sin mayor importancia, producto del cariño y la amistad que aún existe entre ellos. La esperanza es lo último que se pierde, chismosos seriales. Personalmente creo que es importante tomarse estas informaciones con pinzas. Como siempre les digo, en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Las fuentes pueden ser poco fiables, los rumores pueden ser exagerados y las interpretaciones pueden ser subjetivas. Además, es fundamental respetar la privacidad de Ande y Kerem y no caer en juicios precipitados ni en especulaciones infundadas. Pero qué aburrido sería el mundo del espectáculo si no tuviéramos de qué chismear. Sin embargo, no podemos negar que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un auténtico culebrón turco. Celos, rivalidades, amores del pasado y proyectos profesionales en juego. ¿Qué más se puede pedir? Estaremos atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema y, por supuesto, les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Yo, por mi parte, ya estoy preparando mi libreta de apuntes y mis fuentes de información para no perderme ni un solo detalle de este drama. Pero la cosa no termina aquí, porque si a todo esto le sumamos las recientes apariciones públicas de Ande con un misterioso acompañante, la cosa se pone aún más interesante. Hace poco Ande fue vista cenando en un lujoso restaurante de Estambul con un hombre que, según los paparazzi, no es de la industria del espectáculo. Las fotos de la cena fueron publicadas en varias revistas del corazón y, como era de esperarse, desataron una ola de comentarios y especulaciones. ¿Será este el nuevo amor de Ande? ¿O simplemente se trata de un amigo cercano? ¡Ay, qué intriga! Los medios turcos se han lanzado a la caza de la identidad del misterioso hombre, y aunque aún no hay confirmación oficial, algunos apuntan a que se trata del nombre ficticio del acompañante, un exitoso empresario del sector tecnológico. Al parecer, Ande y nombre ficticio del acompañante se conocieron a través de amigos en común y desde entonces han estado saliendo discretamente. ¿Será este el hombre que finalmente conquiste el corazón de Ande? ¿O se trata de una relación pasajera para olvidar a Kerem? Lo cierto es que Ande se ve radiante y feliz en las fotos, lo que ha llevado a muchos a pensar que ha logrado superar por completo su ruptura con Kerem y que está lista para comenzar una nueva etapa en su vida amorosa. Sin embargo, otros creen que esta relación es solo una fachada, una forma de llamar la atención de Kerem y provocarle celos. Las apariencias engañan, mis chismosos seriales. Y aquí es donde volvemos al punto de partida. ¿Existe realmente una escena de celos explosiva entre Ande y Kerem? ¿O se trata simplemente de una coincidencia de eventos que han sido exagerados por la prensa del corazón? La verdad es que por ahora, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esta historia nos tiene a todos enganchados y esperando el próximo capítulo. Esto es mejor que cualquier telenovela. Mientras tanto, seguiremos atentos a las redes sociales de Ande y Kerem, a sus próximas apariciones públicas y a cualquier información que pueda surgir sobre este drama amoroso. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo lo que ocurra en este canal. Así que no se despeguen, porque la telenovela de Ande y Kerem aún no ha terminado. Esto es solo el comienzo. Además, mis espías en Estambul me han contado que los amigos en común de Ande y Kerem están intentando mediar entre ellos para que puedan superar sus diferencias y retomar su amistad. Al parecer, ambos siguen
Siendo importantes el uno para el otro y sus amigos, no quieren que su relación termine en malos términos. ¿Lograrán los amigos de la expareja reconciliarlos? ¿O el orgullo y los celos serán más fuertes que la amistad? Solo el tiempo lo dirá. Bueno, mis chismosos seriales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ven, el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos. En resumen, hoy hablamos sobre la supuesta escena de celos explosiva que Hande Erçel protagonizó con Kerem Bürsin, debido a la cercanía de este con su CEO estrella, nombre ficticio de la CEO estrella, en su nuevo proyecto. También mencionamos las recientes apariciones públicas de Hande con un misterioso acompañante, nombre ficticio del acompañante, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Y por supuesto, no podemos olvidar la mediación de los amigos en común de Hande y Kerem para intentar reconciliarlos. Un drama con todas las letras. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las noticias más frescas y entretenidas del mundo del espectáculo turco. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem aún se aman? ¿Piensan que esta escena de celos es una prueba de que su reconciliación es posible? ¿O creen que se trata simplemente de un arrebato sin mayor importancia? ¿Qué opinan del nuevo acompañante de Hande? ¿Creen que su relación es genuina o una estrategia para llamar la atención de Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es mi mayor motivación. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos seriales. Y recuerden, el chisme es el alimento del alma. Ciao, ciao.